No, en repaso no es necesario que lo copies, ¿ya? Pero sí es necesario que tu cuaderno al menos lo resaltes algunas ideas. Muy buenos días, Miss María, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está, Miss? Buenos días. Aquí ya casi a punto de empezar, los chicos se demoran un poco. A ver, vamos chicos, a ver. Profesor, Sí, dígame, Miss. hay un alumno de la Cruz Chumpitá Sebastián. ¿Qué pasó con el alumno? A ver, dígame, lo estoy apuntando justo. La Cruz, Sebastián, ¿no? De la Cruz Chumpitá Sebastián, número 25, dice. Ya. No corresponde al aula, profesor. Ah, muy bien. Ya, yo lo estoy apuntando aquí. Si es de otro salón, ya lo Se tengo que habrá sancionar. confundido de repente. Sí. A ver. No, porque ya el día lunes también me pasó en el otro salón. Ujú. Ya, ahí está, Miss. Gracias. Ujú. Okay. Muy bien, gracias. Ya, chicos, a ver, muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Ujú. Muy bien, miren. El día de hoy, chicos, tenemos que hacer un repaso de los últimos 3 temas que han venido en el curso. Ah, claro, siempre haciendo la acotación que tenemos un acumulado de, de varios temas, ¿no? Y se supone que todos esos temas ya han ido copiando uno por uno cada semana. Así que la siguiente semana voy a revisar, ¿no?, el cuaderno de todos esos temas, ¿sí? El examen va a venir solo de los 3 últimos, justamente los que vamos a repasar el día de hoy, ¿sí? Hay un material de preguntas que también he dejado en el intranet y que pueden ir descargándolo, ¿no? Tenerlo ahí al costado o resolviéndolo incluso, porque en la segunda parte vamos a trabajar eso, ¿sí? Muy bien. A ver, empecemos. Dentro de los temas que vamos a tener que repasar nosotros, tenemos, ¿no?, tenemos el caso de el Imperio Carolingio. Sí, claro, el Imperio Carolingio. Pero no te olvides que cuando nosotros hablamos de Imperio Carolingio, chicos, tenemos que hablar previamente de quién, del Reino Franco. ¿Ah? Del Reino Franco. Ahora, miren, cuando hablamos de los francos, recordemos que los francos son un pueblo bárbaro. Recuerden que se llamaba bárbaros a aquellos pueblos, ¿no?, que habitaban fuera de las fronteras del Imperio Romano. Este pueblo bárbaro fue uno de los tantos que invadió Europa occidental, generando la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Y los francos se establecieron en el lugar llamado Galias. Las Galias, estoy subrayándolo en el mapa, ¿sí? Estoy acá resaltando en el mapa. Las Galias, chicos, es un territorio ubicado aquí en lo que hoy llamamos Francia, ¿ya? No hay que olvidarnos, estas son las Galias. Ahora, eh, hay una familia, hay una familia en el Reino Franco que va a ser la primera en asumir el gobierno. Esta familia se llamó Merovingia. Aquí está de amarillo también resaltado, muchachos. La familia Merovingia. ¿Mm? Y como uno de los representantes en el gobierno franco, el primer gobernante viene a ser Clodoveo. Clodoveo, miembro de la familia Merovingia, fue aquel gobernante franco que dirigió a su pueblo a establecerse en las Galias. Entonces, lo importante es que con Clodoveo los francos se establecen en el territorio de las Galias. Ahora, otra importancia, ¿ya?, otra importancia que viene teniendo él es lo siguiente. Él fue el primer gobernante franco
en lograr la unión de todo su pueblo, unificó su pueblo, pero también fue el primero en bautizarse al catolicismo. Sí, no te vayas a olvidar de esto, por favor. No te vayas a olvidar, ¿no?, de este acto. Hay una imagen justamente, ¿no?, donde nos va mostrando el momento en el cual Clodoveo se bautiza. Esto es un momento simbólico. ¿Saben por qué, chicos? ¿Saben por qué? Porque recuerdan que los bárbaros tenían una religión diferente a la de los romanos. Estos bárbaros no, eh, no venían teniendo la religión católica como parte de su fe o de su tradición inicialmente. Ahora, otra cosa que tenemos que acordarnos nosotros importante es que después de Clodoveo asumiría el gobierno, ¿no?, un personaje llamado Dagoberto, que también lo hemos hecho en clase. Él estableció una ley, la llamada Ley Sálica, sí. A través de esta ley llamada Sálica, las mujeres de su familia, mejor dicho, las mujeres en general, en todo el Reino Franco, quedaban prohibidas, ¿no?, de asumir el derecho de herencia. ¿Qué significa? Los padres podían dejar en herencia sus bienes únicamente a los hijos varones, ¿ya? Después esto va a cambiar con algo que se llama primogenitura. ¿Qué significa eso? Que solamente el primer hijo varón, el primogénito, puede asumir la herencia de todos los bienes y también todos los títulos que su padre tuviese. Ahora, tras la muerte de Dagoberto, empezó una etapa crítica en el reino franco denominado como la etapa de los reyes holgazanes. Como ustedes recordarán, los reyes holgazanes eran personas que no cumplían su deber en el gobierno. No eran los encargados de dirigir las políticas de Estado. Y mientras ellos no cumplían su trabajo, existía otro grupo llamado los mayordomos de palacio. Aquí está, miren. Los mayordomos de palacio eran nobles, no te olvides, eran nobles y pertenecían a esta familia, la familia Eristal. Y ellos eran los encargados de asumir el control del gobierno. ¿Ya? Entonces, el gobierno no estaba en manos de los holgazanes, sino estaba en manos de los mayordomos. No te vayas a olvidar. Claro, muy bien, Urbino. Los mayordomos eran los que hacían todas las funciones que debería cumplir el rey. Uh-huh. Incluso tenemos que recordar a un mayordomo importante. Aquí está, Carlitos Martel. Carlos Martel es importante su participación en una batalla para defender el reino franco, porque el rey holgazán de su tiempo no cumplía esta tarea. Él tuvo que enfrentarse a los árabes. Te olvides que los árabes tienen una religión distinta a la de los francos. Ellos son musulmanes, ellos creen en Alá y los árabes se están expandiendo, quieren dominar Europa y el único reino que puede hacer frente y detener a los francos, que ya han conquistado el norte de África, ya han tomado el control de la península ibérica, lo que hoy es España, y quieren ahora tomar el control del centro de Europa. Los francos son los únicos que pueden detenerlos. En la batalla de Poitiers, en 732 después de Cristo, Carlos Martel, con una caballería franca, ¿no?, y utilizando una especie de armadura con una coraza que cubría su cuerpo, lograron vencer a los francos. No te vayas, disculpen, a los árabes. Los francos han logrado una victoria. Carlos Martel es un héroe, pero no es un rey. Es por eso que a su familia se le va a ir dando otro nombre. Y no se le va a llamar familia Eristal, sino poco a poco va asumiendo el nombre de familia Carolingia, en honor a él. Su hijo también es importante, Pipino el Breve. ¿Sí? Le llamaban el Breve, ya sabes, porque su tamaño no era tan
después se puede decir, no era tan alto, ¿no? Era una persona de estatura bastante baja. ¿Mm? Y por eso es que él decidió llamarse el Breve. ¿Mm? Ahora, aquí hay algo muy importante, muchachos, que tenemos que tener en cuenta. ¿Mm? Miren, si hace falta, chicos, les te repaso algo en tu cuaderno, lo apuntas, ¿ya? Lo apuntas ahí como nota, aparte, ¿ya? Y yo a la hora de revisar el cuaderno voy a ver cuáles son tus apuntes adicionales, ¿ya? Muy bien. A ver, no te vayas a olvidar también, no te vayas a olvidar que Pipín el Breve era hijo de Carlos Martel, como te había dicho, pero también va a ser padre de un gran personaje, Carlomagno, quien llegaría a fundar este gran imperio. Pero primero hablemos de Pipín el Breve. Pipín el Breve logró, con ayuda del Papa Zacarías I, destronar al último rey holgazán. Su nombre de este último rey holgazán es Chinderico III. Miren qué tal nombre, ¿no? Chinderico III. Claro. Ahora, una de las cosas que tenemos que acordarnos de él es que Pipín el Breve apoyó al Papa Esteban II, ¿sí? El Papa se veía amenazado por un pueblo, los llamados lombardos, un pueblo ubicado al norte de Italia que amenazaba a la iglesia. Pipino el Breve, con los ejércitos francos, prestó apoyo al Papa, enfrentó a los lombardos, los enemigos de la iglesia, los expulsó y decidió entregar de todas esas tierras, todos esos territorios donde vivían los lombardos antes, a la iglesia. Es así como la iglesia llega a tener gran cantidad de tierras. Estas tierras se le va a dar el nombre de los estados pontificios. Más adelante, estos serían una especie de feudos que la iglesia tuviese. A la muerte de Pipín el Breve, asumiría con un poco de tiempo después el gobierno Carlos, su segundo hijo, ya que su hijo mayor fallece. Carlomán se llamaba. Así que Carlos, el menor, asume el gobierno autoproclamándose como Carlomagno, o sea, Carlos el Grande. Y él fundaría el imperio carolingio. ¿Qué tenemos que saber de este imperio? Primero, su capital fue la ciudad de Aquisgrán, ubicada en Alemania. Profe, ¿el territorio de este imperio no ha dicho? Claro que no. Pero recuerden, tenemos aquí en el mapa. Aquí está, miren. Aquí podemos darnos cuenta que el imperio carolingio abarcó los territorios de los países siguientes. Francia, por ejemplo, no te vayas a olvidar, aquí está Francia. Y también algunos otros territorios como por ejemplo Alemania, el norte de Italia, no te vayas a olvidar. Esos formaron parte del imperio carolingio. Ahora, una de las cosas que no podemos nosotros tal vez también dejar de lado viene a ser, ¿no? Cuando el imperio logra su máxima expansión, no solamente abarca territorios de Francia, de Alemania, ¿no? O el norte de Italia, como te había dicho, sino también llega a abarcar parte del territorio de Suecia, Holanda y Austria. ¿Ya? Pero no te vayas a olvidar también cómo nace este imperio. Recuerden que este imperio nace de la unión, de la alianza entre los francos y la Iglesia Católica. Para esto debemos recordar que a Carlomagno, quien lo termina coronando como emperador, fue el Papa León III. Ahora, Carlomagno tenía ciertos objetivos. Uno de los objetivos que tenía Carlomagno era el de reconstruir el imperio romano de Occidente. Claro, aquel imperio que había caído devastado, aquel imperio que había sido sometido, ¿no?, violentamente por los bárbaros. Claro, ese imperio que se había destruido, Carlomagno tiene el objetivo de volver a reconstruir ese imperio. Para eso tuvo que librar varias campañas militares tratando de reconstruir este imperio. Al final no va a lograr reconstruir el imperio romano de Occidente, pero sí se va a enfrentar a varios pueblos. Recuerden que uno de ellos fueron los lombardos.
al norte de Italia, quienes amenazaban todavía a la Iglesia Católica. Sí, habían vuelto estos enemigos de la Iglesia. Por otro lado, otro pueblo que fue una molestia para Carlomagno fueron los sajones. Profe, ¿por qué los sajones? Porque los sajones adoraban al pino, recuerden. Claro, ellos no eran católicos, rendían culto al pino, y para eso tuvo que talar prácticamente todas las coníferas, o sea, los bosques de pino, y dejar el pino más alto de pie, y alrededor de este pino construir una gran iglesia, y así logró someter a los sajones. También otros enemigos que tuvo el Carlomagno en ese tiempo fueron los pueblos, los vascones que se ubicaban en la zona de España, y gracias a una campaña militar bastante larga logró conquistar la zona de Cataluña. Actualmente esto pertenece a España y aquí fundó esto, miren, aquí está de verde, la marca hispana, no te vayas a olvidar. Sí, Urbino, muy bien. También no te olvides, muchacho, no te olvides que en el enfrentamiento contra los vascones muere el sobrino de Carlomagno, Rolando. Y debido a esto, Carlomagno manda a componer un cantar de gesta conocido como el Cantar de Roldán, donde cuenten las hazañas de este héroe, ¿no? Que no sería otra persona que el sobrino de Carlomagno, Rolando. La batalla donde muere Rolando es Roncesvalles. ¿Sí? Repito, no logra conquistar toda España, pero sí logra el control de Cataluña, no te vayas a olvidar. Eso es importante. Por otro lado, también Carlomagno ha reafirmado una gran alianza con la Iglesia Católica, ¿no? Y una señal de esto es que el propio Papa León III lo termina coronando a él como emperador. Era el año 800, sí, era la víspera de Navidad, donde Carlomagno terminó coronándose. Ahora, Carlomagno va a realizar una serie de reformas durante su gestión como emperador, reformas que van a ayudar al crecimiento de su imperio. Aquí están. ¿Sí? No te olvides que una de las primeras tareas que tuvo Carlomagno fue, por ejemplo, el mejorar la administración. Para eso, su inmenso imperio, su gran imperio, fue dividido en pequeñas partes. Claro, recuerden que él funda, ¿no? Él establece lo siguiente. Él termina estableciendo la división de su imperio en condados. Profe, ¿qué cosa eran los condados? Los condados eran provincias interiores, pero también habían provincias fronterizas, militarizadas. Profe, ¿cómo se llamaban esas? Esas provincias militarizadas y fronterizas se llamaban marcas, no te vayas a olvidar. Quien administraba el gobierno en una marca era el marqués y quien se encargaba del funcionamiento, por ejemplo, de el funcionamiento de la provincia interna o del condado era el conde. Pero había otra autoridad más, el duque. El duque era aquel que se encargaba de administrar los condados, o sea, los conjuntos de provincias, territorios mucho más amplios. Pero había un funcionario que se encargaba de vigilar el buen cumplimiento del orden, el buen trabajo desarrollado por estos tres funcionarios, el conde, el duque y el marqués. Estoy hablando de el Misi Dominici. El Misi Dominici, más conocido también como los ojos y oídos del emperador, era un inspector, era un supervisor. Claro, este personaje es muy importante. Pero también Carlomagno fue creando leyes. A estas leyes que él iba creando se le daba este nombre, chicos, capitulares. Para esto tenía que convocar Carlomagno una tremenda asamblea. Una vez al año se reunían en el mes de mayo en los campos. A eso se llama justamente los campos de mayo. Ahora, hay otras cosas que también tenemos que tener nosotros presentes. Por ejemplo, muchachos, nosotros tenemos que tener presente lo siguiente. Carlomagno impulsó también algunas reformas educativas. ¿Sí? Contó con el apoyo de este personaje, Alcuino de York. Gracias al apoyo de Alcuino de York,
Carlomagno logró de forma efectiva construir, por ejemplo, o hacer la división de la educación en 3 colegios. Creó la escuela palatina, funcionaba en los palacios para los nobles, la escuela conventual en los conventos donde se educaban a los sacerdotes y las escuelas parroquiales donde se educaban a los campesinos. Así es como, según el nivel social al que tú pertenecías, según el grupo social al que pertenecías, recibías una educación. Ahora, recuerden que también existían otras materias, ¿no? 7 materias que eran la base del conocimiento de ese entonces. Estas materias se agrupaban en el trivium y el quadrivium. El trivium, ¿no?, estaba conformado por 3 grandes materias: gramática, la dialéctica y la retórica. Pero también tenemos que recordar que existía el quadrivium, que estaba conformado por geometría, aritmética, astronomía y música. No te vayas a olvidar de eso. Por un lado tenemos al trivium y por otro lado tenemos al quadrivium. Ahora, no hay que dejar de lado, chicos, lo siguiente. El imperio carolingio, a la muerte de Carlomagno, fue heredado por Ludovico Pío, a quien también lo podemos llamar Luis el Piadoso. Su gobierno no fue grandioso, fue un gobierno eh, al cual le podemos incluso señalar con mucha crítica, un gobierno donde hubo crisis económica. Al final, al morir él, el que asumió la herencia del imperio fue Lotario, pero sus 2 hermanos comenzaron a iniciar unas campañas militares contra Lotario. Al final, establecieron un acuerdo, la firma del Tratado de Verdún del año 843. Sí, este tratado dividió al imperio en 3 partes. Lotario se quedó con Lotaringia, la zona de Italia. Luis el Germánico se quedó con la zona de Germania, lo que hoy es Alemania. Y Carlos, apodado el Calvo, se quedó con la zona de Francia. Fue así como el imperio fue dividido definitivamente. Aquí vemos una imagen, obviamente, del territorio del imperio carolingio dividido, fragmentado, ¿no? También está una imagen de Carlomagno, el gran emperador. Lamentablemente los que continuaron, ¿no?, en el gobierno no lograron completar, ¿no?, el crecimiento del imperio, sino más bien llevaron al imperio a la decadencia. Siguiente. Hay otro tema, chicos, que también tenemos que ver en el repaso, y es el tema del feudalismo. Cuando hablamos del feudalismo, no te olvides, hablar del feudalismo es hablar de un sistema económico, social, de explotación. Durante el feudalismo, no te olvides, durante el feudalismo, una persona va a concentrar un alto poder económico mientras más tierras tuviese bajo su control. Recuerden que esas tierras se les va a dar un nombre. A esas grandes extensiones de tierras se le va a dar el nombre de feudo. Y al propietario de este feudo se le va a llamar señor feudal. Pero no te olvides también que no valía de nada tener un montón de tierras si no tenías gente que trabaje para ti, gente que siembre, ¿no?, que termine laborando en tus tierras, en tu feudo. Entonces, para eso necesita el señor feudal tener un montón de ¿qué? Un montón de siervos. Ya, no te vayas a olvidar de esto. Ahora, los siervos van a vivir en pequeñas zonas al interior del feudo. Esas pequeñas zonas le vamos a llamar mansos. También había un grupo de nobles que eran los encargados de trabajar al servicio del señor feudal. Ellos no trabajaban en la agricultura, pero sí administraban el feudo, vigilaban el buen trabajo que realizaban los siervos, cobraban los impuestos, por ejemplo, al siervo. Si era tiempo de lucha, asesoraban al señor feudal, lo aconsejaban. Este grupo se llama vasallos. Pero recordemos cómo se forma el feudalismo. Primero que nada, una de las causas por la cual aparece en el siglo IX el feudalismo fue la división del imperio carolingio. Al dividirse el imperio carolingio,
entre los tres hijos de Luis el Piadoso, ¿no? O Ludovico Pío, los condes, duques y marqueses se ven beneficiados. Profe, ¿por qué? Porque estos personajes, miren lo que van a hacer estos personajes, eh, van a apropiarse de las tierras que ellos tenían. Los condes tomarán el control, muy bien, muy bien, su compañero aquí está participando. Los condes tomaron el control de los condados, muy bien, Paolo. Y también los duques tomaron la propiedad sobre los ducados, igual que los marqueses sobre las marcas, y estos se van a convertir en señores feudales. Y la marca, el condado, el ducado, van a convertirse en feudos. Claro, no te vayas a olvidar de esto. Por otro lado, recuerden que hay un problema que está asolando Europa. Entonces, ¿qué cosa? Nuevas invasiones bárbaras, chicos. Sí, otros pueblos extranjeros invaden Europa. Estamos hablando de los magiares, ¿sí? Aquí hay un mapa para poder recordar esto, ¿no? Hemos visto en clase, los magiares vienen a ser un pueblo que ataca por la zona, miren, este. Por el norte los normandos o los vikingos. Y por el sur, otros reinos islámicos llamados sarracenos creyentes en Alá invaden también Europa, creando un clima de inseguridad. Las ciudades ya no son zonas, ¿sí?, seguras. Las ciudades vienen a ser zonas, ¿no? Eh, van a ser zonas peligrosas para la población, ya que vienen los bárbaros y terminan saqueando las ciudades, pero no solamente saquean las ciudades, terminan también asesinando a las personas, terminan quemando las ciudades, generan muchos estragos. Así que las personas van a buscar refugio dentro de los feudos, van a dejar sus ciudades y van a ir a vivir al campo, van a pedirle apoyo a estos nobles llamados señores feudales, van a pedirle que ellos los protejan. A cambio de esto, esta población se convertiría en su siervo. Y así es como se forman los elementos del sistema feudal. Otra de las cosas que también tenemos que estar presente es, esta imagen nos muestra, chicos, lo que viene a ser un feudo. Hemos dicho, son grandes zonas, ¿no? Grandes extensiones de tierra, no te olvides. Quien vive en ese castillo es el señor feudal, es el dueño y propietario de todo el feudo, y quienes viven en pequeños mansos se llaman campesinos o siervos. No te vayas a olvidar de esto, por favor. Aquí están los siervos, ¿no? Ellos son los que trabajan la tierra, no te olvides. Pero también tenemos nosotros que recordar algún punto importante. Profe, ¿qué punto que prestes atención aquí? ¿Mm? Dentro de las características que tiene el feudalismo, en el aspecto económico, recordemos que la agricultura fue la principal actividad económica. El comercio no, porque distintas monedas, asaltos en los caminos, ¿verdad? También esta característica de la economía feudal, la autarquía. ¿Qué significa eso? Que cada feudo fue independiente. Cada feudo era como un pequeño país, chicos. Entonces, eso significa que cada feudo debería encargarse de proveer de los recursos que necesite la población. El señor feudal tenía que conseguirlos. ¿Cómo? Conquistando más tierras, por ejemplo. No existía el trueque, no existía el comercio, no existía la ayuda entre un feudo y otro, más bien los feudos eran enemigos. ¿Ya? Y en el aspecto social, habían tres grupos sociales. A estos grupos nosotros les podemos dar el nombre de estamentos. No te vayas a olvidar, hablamos de los llamados estamentos o grupos sociales. Profe, una pregunta. Aquí estaríamos hablando nosotros de quién, de los señores feudales y los vasallos. Ellos conforman el primer estamento, los llamados bellatores, que son nobles. También no te vayas a olvidar, muchacho, te vayas a olvidar que tenemos, ¿no?, Quispe, a ver, ya está. Tenemos también a los llamados oradores. Profe, ¿quiénes son los oradores? Los oradores son los miembros de la iglesia, son los clérigos. Se dividen en dos grupos, el alto clero y el bajo clero.
te vayas a olvidar. Ujú. ¿Qué más? Tenemos también a los laboratorios. Profe, ¿quiénes son los laboratorios? A ver, Sarabia recién está conectándose, creo, Miss. A ver, tal vez ha estado antes. Ujú. A ver, los laboratorios, chicos, vienen a ser los campesinos. Hay dos tipos. Los que viven dentro del feudo y son explotados. Rafa, esos son los siervos, ¿sí? Y los que viven fuera del feudo, en aldeas llamadas villas. Ah, profesor, son los villanos. Claro, los villanos. Como eran tan pobres, se dedicaban muchas veces a qué? Eh, al asalto, al hurto. Claro que sí, Pablo. Ujú, es lo mismo. Oradores son sacerdotes, son los miembros de la iglesia. Ujú. Tenemos por ahí, tenemos también a las características políticas. No te olvides esto de la poliarquía feudal. ¿Qué significa, profe? Que habían varios señores feudales, muchos en Europa, no había uno. El poder estaba dividido en varios señores feudales. También existía otra característica llamada la soberanía feudal. Profe, ¿en qué consistía esto? Tener una idea bien clara de que el que tiene todo el poder en el feudo, el amo y señor, el gobernante del feudo, viene a ser el señor feudal. Ah, no te vayas a olvidar de eso. Ahora, quiero que observes aquí. Sí, lo que tú, yo sé que tú te acuerdas de esto. Es un juramento de fidelidad que hacía un noble que quería ser vasallo de un señor. Se llama homenaje. Si el señor feudal lo reconocía como su vasallo, a esa ceremonia se le conoce como la investidura. No te olvides. Es así como se da las relaciones feudales. El homenaje, acción por el cual un noble solicita ser señor feudal, solicita ser vasallo del señor feudal. Investidura, acto a través del cual el señor feudal reconoce a otro como su vasallo. Pero también existe, chicos, la relación entre el señor feudal y el siervo, la relación de servidumbre. El señor feudal tiene que proteger al siervo. El siervo tiene que pagar impuestos, jurar lealtad y fidelidad a su señor. Y hablando de impuestos, no te olvides, ¿sí? Esto también se llama espaldarazo, sirve para nombrar caballeros, no te olvides. Con la espada, el señor feudal lo va a cruzar de un hombro a hombro por sobre la cabeza de este siervo que como, va a ser nombrado como caballero. Se llama espaldarazo, es otra ceremonia, no te olvides. Y entre los impuestos que tenemos, recordemos a la corvia. Este es un impuesto importante, favorito para una pregunta de examen, porque ¿qué viene a ser una corvia, chicos? Es el trabajo gratuito y obligatorio que los siervos tienen que hacer en la tierra del señor feudal. Son 3 días a la semana, no te olvides. La banalidad también es un impuesto pagado por el uso de cualquier bien del señor feudal, por usar el puente, por cruzar de repente por un camino, por usar el horno, etc. Los diezmos es el 10% a la iglesia, no te olvides. Y la pernada es un impuesto que lo paga el siervo entregando a su esposa durante la primera noche de boda. Es un impuesto que afecta la vida íntima de los siervos. ¿Mm? Y es así como hemos visto, chicos, el feudalismo. Ahora, cuando volvamos, veremos el último tema y nos volvemos a conectar en 10 minutos y ya se va a cortar, chicos. Ujú. Ya, sean puntuales, por favor, Agüero, sé puntual. Ya. Ujú. Muy bien, chicos.